Bueno, muy bien. Vamos a abrir este panel que se llama Murga Joven, una política pública de juventud. A mi lado está Ramiro Payares, asesor de la Dirección General del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, director interino del Departamento de Cultura. Después está Celeste Serpa, ella me pidió que la presente como vieja integrante del TUM, el Taller Uruguayo de Música Popular, referente en educación. Vos pediste vieja, ahora no me lo niegues. Vieja solo, vieja, coma, integrante del TUM, referente en Educación por el Arte y Educación Popular, directora del Instituto de Norma Quijano. Más allá, siguiendo está Milita Alfaro, vieja, coma, profesora de historia e investigadora, autora de varios estudios sobre el carnaval montevideano, coordinadora del diploma en carnaval y fiestas populares que se dicta en el marco de la cátedra UNESCO en carnaval y patrimonio. Y allí en la punta está Guzmán Ramos, periodista de carnaval y co-creador del libro Destino Murga Joven. La idea es compartir sobre el tema de Murga Joven como una política pública de juventud. Le vamos a dar la palabra a Milita, luego seguirá Celeste, posteriormente Guzmán y cerrará Ramiro. Como siempre funciona con un tiempo de alocución y luego hacemos un intercambio. Me dio Ramiro uno. ¿Querés ese? Bueno, ¿Funciona? Funciona cable y otro. ¿Cable? Bueno, hola a todos. El agradecimiento de rigor. Un gusto estar acá, aunque al mismo tiempo la gran interrogante de qué estoy haciendo. Estoy muy asustada, porque, bueno, siento como que voy a atravesar un campo minado. Yo voy a hablar, en lugar de hablar de Murga Joven, yo voy a hablar desde el carnaval. Es decir, voy a mirar Murga Joven desde el carnaval. Porque, bueno, en última instancia, porque es lo mío. Digo, yo desde hace años investigo. Por supuesto que cuando yo empecé a investigar el carnaval, Murga Joven no era ni siquiera un proyecto en la cabeza de nadie. En mis investigaciones ando bastante, por cierto, bastante atrasada ya por la primera mitad del siglo XX. O sea que no he llegado ni he tenido oportunidad de estudiar el tema. Desde el punto de vista de investigarlo y reflexionar sobre él, obviamente lo conozco, pero voy a hablar, conozco el fenómeno desde ese lugar y por lo tanto me siento más cómoda en algún sentido hablando, de lo que, del impacto de Murga Joven sobre el carnaval mayor. Y ahí es donde me surge la duda de si efectivamente ese enfoque tiene demasiado lugar acá. Pero bueno, es lo que voy a hacer. Voy a hacer un repaso, es decir, de alguna manera voy a girar el prisma, voy a ubicar la mirada en otra perspectiva y a lo mejor, bueno, quizás repasar algunas de las claves de la coyuntura en la cual Murga Joven nace, capaz que puede ser un aporte, aunque sea marginal, a los temas que son como más centrales en estos debates. En ese sentido, bueno, me ubico obviamente en la década de los 90, ¿no? Que es una década que yo asocio a la idea de crisis, de crisis, ojo, en el doble sentido, crisis obviamente como peligro, como señal de alerta, como alarma, pero al mismo tiempo también crisis como oportunidad, como desafío creativo, como fuente inspiradora de nuevos proyectos. Yo creo que el Uruguay de los 90 tiene mucho de esas dos cosas, tanto en lo que tiene que ver con el carnaval en sí mismo, como lo que tiene que ver con la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Es decir, cosas que entran en crisis en esos años, específicamente, y cosas que ya venían de atrás, que ya estaban en crisis, pero de las cuales de alguna manera en esos años tomamos más conciencia o empiezan a estar más en la agenda del debate público. Y bueno, y eso es de alguna manera el contexto en el cual a mí me parece decir como los historiadores tenemos un poco esa obsesión de ubicarlos. No existen hechos sin un determinado contexto y entonces voy a empezar por repasar algunas de esas señales de crisis. En lo que tiene que ver con el carnaval, concretamente, los años 90 son años de una crisis del ritual
o por lo menos de algunas señales de crisis en lo que es el carnaval como ritual y como espacio de socialización, identificación colectiva para los uruguayos. Pues son los años en los cuales empieza a percibirse el retiro de los tablados, de ese público masivo que había llegado al carnaval a consecuencia de factores que eran externos a la celebración, a la fiesta, que tenían que ver con un determinado contexto político, la transición, después, es decir, ya procesado ya la recuperación democrática y ciertas inercias que todavía durante el 85, el 86 mantienen esa cosa esa ebullición, digamos, que había en los tablados, a lo cual después se le va a sumar, digamos, todo el tema de la campaña contra la ley de impunidad y cómo el tablado y el carnaval significó en ese sentido una tribuna absolutamente clave en ese sentido. También dentro de esa, es decir, en los años 90, esa situación de alguna manera cambia, la coyuntura cambia, y a eso también hay que agregarle de repente fenómenos que tienen como que son de más larga duración, como por ejemplo el impacto que viene de atrás, pero que también en ese momento es muy fuerte, de lo que es la revolución tecnológica y lo que esta significa como ampliación de la oferta cultural, ¿verdad? Y por lo tanto de fragmentación del consumo cultural, lo cual de alguna manera hace que el tablado se resienta de aquello que era como esa especie de espacio, de lugar, de encuentro colectivo para los uruguayos y las uruguayas durante buena parte del siglo XX. Ahí habría que mencionar, digamos, en ese contexto, un fenómeno que es absolutamente clave también de estos años, una naturaleza quizá opuesta a lo que tiene que ver con la emergencia del murga joven, pero que también incide de manera decisiva en el carnaval que se está, digamos, que está despuntando en estos años, como es el desembarco del carnaval en la televisión, es decir, pero bueno, obviamente que de esa historia no vamos a hablar acá. También dentro de este panorama, digamos, del carnaval, crisis también de una determinada forma de hacer murga, que también en los años 90 se hace muy visible. La murga había sido naturalmente la categoría que más, es decir, se había articulado con la coyuntura política en el periodo de la transición y había generado una suerte de, una especie de especialización en determinados discursos, en determinada mirada, ¿verdad? Es decir, y como que le costó mucho, cuando la coyuntura cambia, le cuesta mucho acomodar el cuerpo a las nuevas coordenadas, ¿verdad? Incluso a las nuevas exigencias y expectativas del público respecto del espectáculo de murga. El hablar de una crisis en formas de hacer murga en estos años, es decir, implica también hablar de que, bueno, una década de muchas búsquedas en las que están pasando cosas muy importantes. Los 90 son los años, por ejemplo, es decir, de la BCG y de la Gran 7. Los 90 son los años en que, es decir, vuelve Curtidores de Hongos dentro de un formato, no de un formato nuevo, por supuesto, el mismo formato de la murga de siempre, pero bueno, dentro de su nueva versión liderada por Carlucho en la nueva etapa de Curtidores. Los 90 son, quizás, yo hablaba de una etapa de búsqueda, quizás lo más significativo en ese sentido es las búsquedas de falta y resto, ¿verdad? Es decir, en los años 90. Es decir, que dan lugar a espectáculos, es decir, donde a veces se le invocó, otras veces cerró, en fin, hubo de todo, ¿verdad? En la falta de los años 90. Es también, bueno, el intento de ayornarse de la murga tradicional, es decir, con espectáculos tan, es decir, significativos. Por ejemplo, no es el único, pero quizá lo de Arlequines sea lo más representativo en ese sentido. Bueno, y es también de repente, es decir, como uno de los hallazgos más potentes de esos años es la consolidación de la propuesta de contrafarsa, ¿verdad? En esos años 90. Ahora, esa situación de crisis me parece que, bueno, también remite a algunos elementos que tienen que ver con la sociedad en su conjunto, que trascienden, es decir, lo que es el carnaval, pero que están vinculados de alguna manera con estos fenómenos que estamos analizando, como es, por ejemplo, la crisis o la visualización, es decir, en esos años de la crisis de lo que son los espacios de socialización más tradicionales, ¿verdad? Es decir, todavía, es decir, estoy hablando, por supuesto, la calle, el barrio, el boliche, la esquina, la barra de la esquina,
Todavía en los años 80, los futuros murguistas, la murga vive, nadie la enseña en ningún lugar, ¿verdad? En los años 90 eso se terminó. Digo, no se termina, por supuesto, de un año para el otro, pero hay un proceso que en esos años alcanza una manifestación muy, muy clara en estas nuevas lógicas urbanas que muestran una ciudad fracturada, ¿verdad? Es decir, con la crisis de esos espacios de socialización que marcan justamente, es decir, un corte muy abrupto en lo que era la cadena de transmisión de determinados saberes populares, entre ellos, naturalmente, la murga. Es decir, cuando se dice nadie la enseña en ningún lugar, sí, de alguna manera la murga se enseñaba, entre comillas, ¿dónde? En el boliche, en el mostrador, es decir, mientras se tomaba una, en la barra de la esquina que cantaba, es decir, en las noches de, bueno, eso obviamente en el Uruguay de los años 90 obviamente no existe. La calle, es decir, eso que antes fue el símbolo de un encuentro, ¿verdad?, colectivo, compartido, bueno, ahora comienza a ser percibida como algo peligroso, ajeno, es decir, intransitable, todos metidos en casa, la privatización del individuo, etcétera, etcétera, fenómenos característicos de esos años. Los años 90, y también en relación con esto, también son años de crisis de identidad para los uruguayos, ¿no? Tampoco esto es privativo de este periodo. Los uruguayos hemos vivido en crisis de identidad permanente a lo largo de toda nuestra historia. Pero cuidado, la década de los 90, bueno, es decir, es un momento de visualización, digamos, de la globalización muy, muy fuerte, a lo que le suma el Mercosur y la amenaza que significó el Mercosur, ese imaginario y esa identidad que se siente asediada, es decir, amenazada por el peso de esos dos gigantes que de alguna manera, es decir, por lo menos nosotros sentimos, que amenazan con aplastar lo que es lo que son determinadas tradiciones, determinado patrimonio, determinado acervo propio. Y entonces la preocupación por estimular, es decir, y promover lo local, lo autóctono, es decir, manifestaciones nuestras, como por ejemplo la murga. Creo que en pocos momentos los uruguayos hablamos tanto de identidad y discutimos tanto el tema de identidad, por supuesto en seminarios, en congresos, en ensayos, en libros y todo lo demás, pero también, por supuesto, en carnaval, y a través de los cuplés de murga. Por mencionar solo uno, es decir, el cuplé de Doña Identidad de Contrafarsa, ¿verdad?, que se inscribe muy, muy claramente dentro de todo esto. Y por supuesto también, y por supuesto no como un fenómeno, es decir, novedad, una originalidad de los 90, pero sí como un fenómeno que de pronto, es decir, toma estado público y se debate y se comenta y se conversa sobre él. Bueno, ese impacto, digamos, de la crisis o ese resultado que tiene la crisis demográfica del Uruguay, que marca el envejecimiento de la población, un país de viejos, que indudablemente no genera espacio suficiente para los jóvenes, para su expresividad, para su participación, es decir, para expresar sus cosas, decir lo suyo, y mucho menos para crear artísticamente, ¿verdad? Es decir, por supuesto que todo esto no fue un diagnóstico que se hiciera en aquel momento, ni mucho menos, simplemente que con el diario del lunes uno hoy percibe que de alguna forma, en mayor o menor medida, consciente o inconscientemente, todas estas cosas están de alguna manera en la base o en el origen de lo que pudo ser esta política cultural, esta política de juventud implementada por la Intendencia y el TUM, y que va a derivar en la creación de Murga Joven, y en la cual, por supuesto, también inciden otros factores, otras preocupaciones, otras inquietudes, algunas de ellas específicas del TUM, otras de la Intendencia, otras de ambos, compartidas, ¿verdad? Como lo que tiene que ver, por ejemplo, es decir, con las coordenadas predominantes en nuestro carnaval, es decir, un espíritu fuertemente competitivo, es decir, el predominio justamente de los intereses comerciales, de la profesionalización, cómo eso de alguna manera conspiraba contra los espacios de participación, el perfil participativo de la fiesta, etcétera, etcétera. Por parte del TUM, todo lo que refirió Julio en torno a lo que son
las pautas de la educación por el arte, ¿verdad? Es decir, esta concepción del aprendizaje como una experiencia que se enriquece en lo colectivo y en la horizontalidad, en contraposición con las relaciones jerárquicas que priman, digamos, en la academia tradicional, etcétera, etcétera. La preocupación también por, es decir, ver el carnaval, sí, por supuesto, como un proyecto de desarrollo cultural y artístico, pero también de inclusión social, ¿verdad? Es decir, como espacio justamente para la construcción de ciudadanía basada en una concepción democrática, tolerante, atenta, respetuosa de la diversidad, etcétera, etcétera. Creo que son todos fenómenos que tienen que ver justamente, es decir, con esta iniciativa que es bien interesante porque supone, es decir, la creación de los talleres, primero de Murga Joven, tomar para ellos como modelo lo que fue lo que ya era la experiencia en marcha, ya estaba en marcha de teatro joven, ¿verdad? Es decir, desde años atrás. Bueno, significaba de alguna manera el cruce entre dos cosas que uno de repente puede considerar antitéticas, ¿no? Es decir, porque uno piensa en lo joven y piensa en lo nuevo, en lo rupturista, ¿verdad? Y piensa en la murga y piensa en una de las manifestaciones más tradicionales y más tradicionalistas, ¿verdad?, de nuestra cultura. Bueno, entonces, ¿qué podía pasar, digamos, de la articulación entre esos dos universos, ¿verdad? Y entonces, bueno, a partir justamente de esta suerte de contexto muy panorámico, muy general, expresado, por supuesto, en titulares, bueno, la gran pregunta, es decir, que yo me formulo y que me parecía que de pronto podía servir para plantear acá y de repente dar lugar a la reflexión, al debate por parte de ustedes, bueno, es en qué medida Murga Joven es una respuesta a una o a varias de esas crisis. Lo cual también supone, de alguna manera, reflexionar sobre hasta qué punto, en qué medida Murga Joven representa una expresión más de esa capacidad, esa estructural que nuestro carnaval ha tenido a lo largo del tiempo, a lo largo de más de 2 siglos, de reformularse, de reinventarse, de adaptarse a nuevos contextos, a adecuarse a las demandas de nuevas generaciones, ¿verdad? Es decir, en qué medida Murga Joven, es decir, por lo tanto, es decir, forma parte de esa suerte de lógica que, de alguna forma, entiendo yo, es la que explica la permanencia de nuestro carnaval a lo largo, es decir, de 2 siglos. Digo, no hay ninguna manifestación que permanezca, sino es a través del cambio, en el cambio y a través del cambio. Nuestro carnaval ha tenido justamente esa capacidad de reformularse, una reformulación que no viene es decir, a través de la ruptura, sino que viene justamente a través de transformaciones, a través de ajustes que de alguna forma aseguran o le dan continuidad a ese proceso de renovación permanente del ritual, ¿verdad? Es decir, ahí me parece que hay un tema que me hago cargo, es decir, hasta qué punto es polémico, es decir, porque justamente hay también las expectativas de los diferentes actores sobre lo que Murga Joven podía llegar a significar, ¿verdad? Y entonces, ¿hasta qué punto hay expectativas que tienen que ver, bueno, ver en Murga Joven justamente como una manifestación rupturista dentro de determinada tradición, ¿verdad? Yo considero, es decir, que por el contrario, Murga Joven se inscribe dentro de un proceso, de ese proceso de cambio, es decir, en la continuidad que justamente, es decir, forma parte de lo que es, en última instancia, la lógica de cualquier tradición y de la conservación de cualquier patrimonio cultural. Es decir, la lógica del patrimonio cultural no está precisamente en la ruptura. Ruptura significa quiebre, significa fractura, significa escisión, corte radical. Yo creo que Murga Joven, por el contrario, es decir, es una manera de resignificar,
de reelaborar, es decir, una tradición que viene de atrás. Entonces, es decir, bueno, me encantó, por ejemplo escuchar cuando Pinocho decía, es decir, bueno, cuando Balbis iba a escuchar a Justo, ¿verdad? Que en la voz de Balbis, en esa voz maravillosa de Balbis, esté de alguna manera la voz de Juana Justo. Es decir, cómo justamente hay ahí un río profundo, ¿verdad? Es decir, que articula, que recoge, por supuesto, es decir, innova y trae cosas nuevas, pero recoge memoria, ¿verdad? Y yo creo que Murga Joven en ese sentido, es decir, ahí hay como me parece que es un fenómeno muy interesante, porque es de una gran sutileza esta articulación entre tradición e innovación. Esto de cambiar, ¿verdad? Es decir, pero mantener la esencia, es decir, me parece que es una construcción, una elaboración muy profunda, y creo que está en la base de lo que Murga Joven es. Y entonces, en ese sentido, cuando uno repasa o uno mira lo que ha sido, lo que ha significado Murga Joven para el carnaval mayor, no sé si deliberadamente o si quienes impulsaron el proyecto, es decir, tenían y apuntaban a ese objetivo, o por el contrario apuntaban a uno muy distinto. Lo cierto es que yo creo que Murga Joven ha significado una revitalización impresionante para el carnaval mayor, en lo que tiene que ver, bueno, con una cantidad de aspectos, es decir, en las formas de hacer murga, en lo que tiene que ver con lo que sabemos en cuanto a lo textual, en cuanto a la concepción conceptual, digamos, de los espectáculos. Gracias, Celeste. Es decir, en cuanto, bueno, a formas diferentes de manejar el humor, en cuanto al nuevo espacio, al rol que la mujer ha conquistado, digamos, dentro de Murga Joven, temas que se mencionaban recién, en cuanto no solamente a lo que Murga Joven le lleva al carnaval mayor, sino también a la forma en que lo interpela y a las transformaciones que produce dentro de las murgas grandes o viejas, o como les quieran llamar. Es decir, o sea, formas nuevas de hacer murga, pero también formas nuevas de decir, la formación de nuevos públicos. Junto con Murga Joven llegan a los tablados, es decir, contingentes muy importantes de jóvenes, ¿verdad? Es decir, que aseguran la permanencia, ¿verdad?, del carnaval, y le auguran larga vida, porque una manifestación cultural que no convoque a los jóvenes, bueno, es decir, que era un poco lo que pasaba también en los 90, no solamente el público mermaba, sino que el público que se quedaba en los tablados era generalmente, es decir, no convocaba jóvenes. Murga Joven los convoca. Y entonces, bueno, me parece, es decir, desde esa perspectiva tan particular, que no sé si era la más adecuada para traer hoy a este foro, pero de todas maneras desde el carnaval, es decir, marcar justamente ese aporte, ese impacto brutal que Murga Joven ha tenido, y que demuestra que el carnaval uruguayo, que generalmente asociamos con la idea de un espacio como muy conservador, muy anquilosado en el tiempo, muy difícil de decir, que sanciona lo distinto, lo nuevo y todo lo demás, yo relativizaría eso. Yo creo que hay, sí, el impacto, en una primera instancia, el impacto de lo nuevo genera un gran rechazo, hace que, en fin, siempre lo instituido, ¿verdad? Es decir, se nutre de una batería, digamos, de recursos que ante la amenaza de lo nuevo. Sin embargo, después pasa el tiempo y uno nota, es decir, el cambio cuesta, pero finalmente llega y se incorpora. Y por eso, de alguna manera, la historia de nuestro carnaval es también la historia de esas reformulaciones permanentes. Muchas gracias, Milita. Le damos la palabra a Celeste Serpa, ya la presentamos, así que vamos directo. Todo rápido, sí. No, tranquila. Tranquilo, con lentitud. Ese tremendo apunte. Y después no decís nada de lo que escribiste. No dialoguen.
En el micro. Bueno, ni hablar de lo que traté de no venir. Pero bueno, fui obligada. Tengo dificultades enormes para hacer esto. Hago y hago y hago y hago y sigo haciendo, y creo que tenemos toda la vida hasta el momento que nos dice ¿qué? Es mejor el otro micro que Sí, te va a qué suerte. quedar mejor. Pero igual lo anterior lo oyeron, ¿no? Sí. Entonces, yo les tengo así, desde aquellos inicios del TUN, de los inicios con Julio, sigo adherida al pensamiento de Julio, así, de la educación no formal, de la educación por el arte, de transmitir las cosas, de la palabra taller, de sentir lo que hacemos, todas esas, que es una herramienta, que son herramientas pedagógicas para todas las edades, donde cuando se habla murga para jóvenes me cuesta. La murga es una herramienta, es un saber, es una tradición, es algo que está en este país y no tiene edad. Hay murgas para niños, un niño chiquitito, los hijos de los murguistas, de cualquier murga, tocan el bombo y sienten lo que pasa en la murga desde muy pequeño, y los viejos también hacen murga. Nada de eso va al carnaval mayor, nada de eso va al teatro de verano. Yo voy a transmitir una concepción que tengo de la vida, del mundo. No quiero hablarles solo a los murguistas, quiero hablarle a los jóvenes. A los jóvenes, todas las veces que fuimos jóvenes, transgredir, hacerlo diferente, traía como consecuencia, como algo así como una contradicción. Ustedes saben que las contradicciones son necesarias para ir renovando el mundo y cambiando las cosas. Entonces, yo anoté 2 o 3 cosas que para mí son esenciales para ustedes jóvenes. Porque si nos agarramos solo del hecho que ya tenemos mucha gente que nos ha sustentado el tema de la murga, si nos agarramos solo del tema de la murga, creo que podemos vadearnos sobre la situación histórica, social y real de este momento. Les tocó vivirla, como a otros nos tocó a la edad de ustedes vivir otras. La gran inteligencia creo que está en adaptarnos a la situación que les toca vivir a ustedes. Entonces acá yo les quiero decir que ustedes tienen un legado. Todos tuvimos un legado. Todo el que tiene 18 y 20 años tiene. Que me gusta, que no me gusta, pero que sirve para adquirir experiencia y sostener. Ordenen esa información. Es algo que les quiero comunicar. Ordénenla. Lo tienen que hacer ustedes. No esperen por ninguno, ni siquiera de los que iniciaron la tarea de Murga Joven, con todo perdón, Julio, con todo perdón, todos los que la pelearon y la lucharon, porque ellos en ese momento tenían esa tarea. No podían hacerlo de otra manera. Muchas veces nosotros nos encontramos, yo que ya tendría para estar sentada en mi casa tejiendo, tranquila. Nos preguntamos muchas veces y decimos, ¿qué seguimos haciendo? Porque ya estás como, ¿viste? Y seguís leyendo la realidad. En la medida que tengamos la capacidad de leer la realidad, tenemos algo para decir. No tanto hablar y recordarles, porque ustedes tienen donde informarse de todo lo que pasó en este país.
y desde cómo llegó la murga a este país y por qué ustedes quieren estar en murga y no en otros lugares. Entonces, eso es un derecho. Pero hay algo que tienen que ordenarlo ustedes y nadie más. Están adquiriendo una información que es nueva. No es lo mismo la murga joven del 90 que la murga joven del 2018. No es lo mismo. Entonces, yo me reinteresa cuando hablan de todo lo que además viví, tuve ganas de que pasara, estoy convencida de eso, pero yo tengo otra lectura. Y es lo que les quiero decir, tengo otra lectura. El cuerpo del murguista, cuando puedo acercarme a la murga, que de repente, yo qué sé, la mojigata, no hay nadie en la mojigata, ¿no? Me dice, danos una mano, Celeste, estamos en un lío, en un rollo, no sabemos si esto es por acá. Vos ves que el cuerpo, el murguista, mueve el cuerpo, pero no entiende su cuerpo, ni el cuerpo de la murga. Tienen que analizarlo, tienen que buscarlo, tienen que hacerse poseedores de todo el tema de la expresión, que es el sacar para afuera. ¿De dónde están con la creatividad? Y que son agentes de comunicación. No solo para afuera, es entre ustedes. Hay grandes crisis interiores de la murga como cuerpo. La murga como cuerpo tiene que tener códigos que lo tiene que encontrar cada murga, pero hay que encontrarlo. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Y cómo nos comunicamos entre nosotros para decirlo? Se los doy como lecturas cotidianas y como una gran falta, y que en el 2018 es imprescindible. ¿Por qué? Porque este sistema se encarga de que sean individuos y que tengan grandes dificultades, salvo lo virtual. Cuando dicen tengo 300 amigos y nadie se mira a los ojos, ni nadie se siente el olor, ni nadie siente cómo está parado, y necesitamos el coreógrafo o a Toja que venga y diga y pegue 4 gritos y diga que por ahí no es, cuando ustedes mismos tienen que sentirse que el cuerpo, su cuerpo, todo el cuerpo y el interior del cuerpo, de ese que habla Pinocho, ese mensaje de adentro, más lo que lucharon unos montones para que esto pasara, pero la construcción del 018 es de ustedes. Ninguno de nosotros podemos hacer nada por eso, porque están viviendo una realidad que es terrible, que quieren que sean individuos y ustedes luchan por ser grupo, pero van a tener que sistematizar muy profundamente qué es un grupo. Ojo con lo que le dicen y con lo que hacen. Los que le dicen. Busquen ustedes entre ustedes cómo se están comunicando, desde qué lugares. Afírmense que es la gran herramienta pedagógica. Por eso no tiene edad. Es para todas las edades. Atraviesa todas las edades. Ojalá el sistema educativo tuviera a la murga dentro de las escuelas. Ojalá. O por lo menos la respetara como tal. Y que no fuera solo necesario que la mamá y el papá lo llevan a aquello que está en el estrado. Otra vez está allá en el estrado y yo estoy sentada acá oyéndolo. Esa es la esencia que los creadores de la murga joven quisieron cortar. No es allá y yo sentado mirándola y disfrutándola y divirtiéndome con la murga, sino que es un derecho de la humanidad. Y en este caso es un derecho de cualquier uruguayo, en este caso. Ese valor que tienen ustedes en las voces simultáneas,
ese tejido hecho de hilos diferentes que son las voces de ustedes, formando una imagen que es la canción, esas voces potentes, esas voces que dicen, cuídenla, cuiden la voz, cuiden cómo emiten, cuiden cómo se oyen, cuiden lo que dicen. Ustedes son teatro, acá se hablaba como que el teatro está allá, ustedes son teatro, ustedes son música, ustedes son vestuario, son maquillaje, son movimiento, son silencios, son coreografía, son luces. Pero lo importante es el mensaje, lo que quieren decir. Nadie les puede decir lo que quieren decir. Lo tienen que buscar ustedes. Y ustedes saben que yo creo firmemente que no es que cada murga tiene una cosa para decir. Es que cada murga agarra un hilito de lo que hay para decir. Pero no es casual que todas tienen que interpretar el momento que está viviendo este país y buscarle la esencia. Yo lo siento por ustedes, porque es un momento terrible, donde hay muchísimo para decir y que da la casualidad que hay muchísimos que no quieren oír lo que ustedes quieran decir, más de lo que había antes, en el 90 y en el 80, más, ahora, que no quieren oír. Porque estamos en un momento, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico, no solo del Uruguay, sino del continente, que hay mucha gente que no quiere oír lo que la murga quiere decir. Y ojo con eso, porque si se van a acomodar a lo que quieren oír, pueden entrar en que la gente se divierte, se ría mucho y se está midiendo que se rió mucho y entonces ya está buenísimo. Y dejan de decir lo que realmente ustedes sienten que hay que decir. Problema de ustedes. Entonces, ¿de dónde vienen y hacia dónde van? Pregunta que tiene que ser constante. Compartir, y ahí sí los invito a que se junten con otros, siempre con otros. Compartir realidades y experiencias. Relación que tienen ustedes con la gestión de cultura y del programa, por ejemplo, el programa Esquinas, que tenemos allí a la gente, saber de dónde, por qué las esquinas de la cultura. Pero júntense para reflexionar en torno al compromiso social que tienen. Por ejemplo, cada murga tiene que preguntarse, ¿cuál es el estilo? ¿Tenemos estilo de murga? ¿Qué queremos? ¿Hay diferencia entre el estilo de tal murga? No piensen en las que ya fueron. Ustedes, ¿qué estilo de murga quieren? ¿Quieren divertir, hacer reír? ¿Quieren la reflexión? ¿Parecido a quién? No. Invéntense una y mil veces. Transgresión continua. Son transgresores. Molestan con lo que dicen. ¿Son un objetivo artístico? ¿Cuál es el objetivo de la murga? De cada murga. Pero también siéntense a reflexionar si la murga como tal tiene un objetivo concreto en el 2018. ¿Eligieron el camino más fácil metiéndose en una murga? Me parece que no. Y lo tienen que tener claro. No eligieron el más fácil. Yo les puedo... Elegimos el más lindo. El más lindo o el que les... Por algo se metieron en murga. Háganse cargo. Por algo se metieron en murga.
yo les puedo asegurar que no es más fácil. Y casi les diría que es el más comprometido. Y tienen que estar siempre leyendo la realidad, y ya termino. 2 cositas nada más. La otra, se juntaron. Ustedes saben la cantidad de actividades que hay solitos a nivel artístico, ¿eh? ¿Cuántos solistas hay en este país? Solo es comodísimo, ¿no? O una obra de teatro y bueno, te arreglás con 2 o 3 y ya sabes. Son un montón. La murga les exige ser un grupo. Pero ¿quiénes se creen ustedes para que esto sea fácil? Son un montón que tienen que ponerse de acuerdo con horarios, con tiempos, con que me gusta tomar mate y yo tengo la cañita o el whiskycito y no está bien, entonces una sesión nada más que para hablar de la... Espera, me obligan a tomar agua. Me obligan a tomar agua. Y ahí, ¿qué hacen ustedes cuando sale de la cantina con el vaso de whisky? Está bien, está mal, viene la novia, le trae una cosa. ¿Cómo organizan ese grupo? No es fácil, es profundísimo. Y no todos leímos dinámica de grupo, no todos estudiamos cómo se organiza un grupo. ¿Se entiende por dónde voy? Pero la murga, lamentablemente para ustedes, tiene que ser el espejo de la realidad. ¿Cómo leemos la realidad? A través de la televisión, de lo que nos pide el mercado, de que lo que están tratando de que seamos para el futuro. Nos reímos de lo que pasa en el país, de los aconteceres del país. Nos reímos, será más divertido que decirlo de otra manera. Hacemos un buen espectáculo. ¿Qué queremos hacer? ¿Por dónde vamos? Ojo con los beneficios y con los costos. Y recuerden que por la edad que tienen y por el momento que viven, es probable que tengan más costos que beneficios. Yo les recomiendo que imaginen y se reimaginen 400 veces, que sigan soñando, que sigan transformando, que sigan creando mundos de maravillas, misteriosos, volver a reimaginar, mirando de otra forma las cosas, cambiando los marcos mentales. Nos han instalado una cantidad de marcos mentales que nos cuesta salir algunas veces. Salir de esta sociedad del rendimiento. Está muy emparentada la sociedad del rendimiento que pretende, que no es la del trabajo, no se confundan. Rendimiento. Somos amos y peones de nosotros mismos. Rendir. Esa sociedad del rendimiento no le sirve a la murga, y menos la de ustedes. Salgan de lo idéntico, de lo ya hecho, salgan. Salgan de lo quieto. Miren largo, pausado. Sientan, pero con calma. No se atropellen. Miren que yo he trabajado con los murguistas y les hablo desde, primero, calma, calma. Vamos a reflexionar juntos. Salir de la idea de éxito. Esta sociedad nos está imprimiendo cómo puede tener una vida exitosa y nos la contagia. De verdad que no nos permite una atención profunda de nada. Para hacer del arte un momento creativo, comunicando, bucear el alma, hacer lo que creo con una actitud ética, esencialmente entre lo espiritual, ofrecer desde esta tarea
caminos de apertura, darle a la gente la posibilidad de que hay apertura, hay esperanzas, confiados en el camino hacia la utopía. Y alguien dijo, para ustedes, y termino, utopía, ella está en el horizonte, me acerco 2 pasos, se aleja, 2 pasos más y ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más. Por mucho que yo camino, nunca la alcanzo. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Cuando Marcel me presentaba, señalaba que conjuntamente con Alejandro yo había sido autor de un libro sobre Mura Joven. Voy a hacer una aclaración, el libro no explora en temáticas o narrativas propias de las muras jóvenes que seguramente ustedes conocen. Habla de algunas muras que hicieron su tránsito hacia el carnaval mayor. Digamos, quiero hacer esto para que esta aclaración, para que no presentarme a través de, justamente de un poco del cartel del libro como una persona conocedora propia de las lógicas y de las internas del encuentro Mura Joven, al que sigo, digamos, en mi calidad de espectador, simplemente. No soy un conocedor profundo, ni mucho menos de la movida joven y de la Mura Joven, más que como espectador. Yo voy a retomar un poco el enfoque de Milita y voy a presentar, ahora sí taloneándome en algunas definiciones que abordábamos en el libro, para exponer lo más brevemente posible mi visión, sobre todo para trazar alguna hipótesis o alguna mirada coyuntural con una perspectiva de futuro, cuatro ejes o 4 líneas. Una, que por supuesto que tiene que ver con la Mura Joven, y yo diría más que con la Mura Joven, con las murgas jóvenes. Y ahora voy a explicar por qué. Una es en este tiempo, en este espacio, en estas circunstancias, y hacer un abordaje y una mirada sobre el encuentro Mura Joven de cara al futuro, por lo menos presentándolo como hipótesis. Milita hizo un desarrollo histórico a propósito de algunas de estas coordenadas, tiempo y espacio fundamentalmente. En primer lugar, digamos, no vamos a detenernos o a explicar el fenómeno de la posmodernidad o de la cultura global, pero todos sabemos que estamos en un tiempo donde las prácticas de encuentro, de compartir cara a cara, están absolutamente disminuidas, disimuladas, tremendamente jerarquizadas. Eso tiene una determinante muy fuerte. La cultura global impone un modelo único de creación y por lo tanto de tematización, de forma de construcción de una narrativa, de unas formas de humor, de las que tanto se han hablado aquí cuando se hicieron referencia a los orígenes de la Mura Joven. Creo que era Fernando Cáceres que hablaba justamente del valor de la risa dentro del carnaval. Y si nosotros, tomando como referencia ese modelo de crisis del que hablaba Milita hace 20 años, lo trasladamos a las murgas de hoy, yo creo que estamos frente a un fenómeno por lo menos en el carnaval mayor, que es un poco el gran idéntico, o por lo menos la expresión murguera que tiene mayor repercusión, fundamentalmente porque está muy mediatizado el carnaval, ante una instancia de crisis, ¿no? La cultura global impone un modelo único, cuasi único, por lo menos muy parecido, de tematización, de formas de construir un relato, de formas hasta de ordenar un espectáculo, en una presentación, en una serie de temas que se repiten habitualmente dentro de las murgas, en cuplés, en canción final y despedida. Es un modelo que está replicado y que pareciera que tiene poco margen para seguir adelante, o por lo menos para cambiar y para transformar. Y aquí creo que viene, por lo menos, una de las conclusiones a las que quería llegar, que la voy a adelantar, que es digamos, tomar la referencia de la Mura Joven como un agente de cambio. Por supuesto que de construcción de sensibilidad, pero de cambio de cabeza, de cambio de forma de pensar no solamente los fenómenos internos del carnaval, sino que a partir de lo que se tome de esa sensibilidad, el ser humano, después de atravesar la experiencia artística de ver un espectáculo de murga, y particularmente de Mura Joven, salga mejor de lo que entró. Por lo tanto, yo diría que cuando hablamos de murgas jóvenes, hacer la referencia a expresarlo en plural y hablar de murgas jóvenes, tiene un valor sustancial, porque
en un tiempo donde se impone un modelo único, que esas 60 murgas que habitan en la actualidad el encuentro de Murga Joven tengan discursos diferentes, a diferencia de lo que observamos en el Carnaval Mayor, tiene un valor tremendamente poderoso. El valor de lo singular, en un tiempo donde todo tiende a parecerse en sí mismo. ¿Cómo se mide un poco el foro, o por lo menos el disparador de esta instancia de cierre del foro, eran las políticas públicas, el encuentro de Murga Joven como política pública? Yo decía que, del mismo modo que no soy un especialista y un entendido en la Murga Joven, tampoco lo soy en la medición o en la auditoría de políticas públicas en un ámbito donde, por ejemplo, aquí está representada la gerencia de eventos, la intendencia, el TUM, que son por naturaleza gestores culturales y tienen desde ese lugar enfoques y perspectivas teóricas muy profundas, pero evidentemente el factor cuantitativo en esto yo creo que debe ser un valor que sirva para la medición, por lo menos cómo se evalúa si una política pública es exitosa. Hoy quedó en alguna de las intervenciones anteriores por lo menos puesto en entredicho que sea un evento multitudinario no siempre lo hace una política exitosa. Bueno, habrá que por lo menos poner en un correlato qué otras políticas culturales existen y ver cuáles eventualmente pueden ser masivas o llegar a la práctica o perdurar en el tiempo para que eventualmente se la consideren exitosas. Bueno, yo creo que la Murga Joven en este caso definitivamente lo es, y además porque en un tiempo donde esta modernidad nos impone también la cultura del efímero, la cultura del entretenimiento, la cultura del úselo y tire, de agarramos el celular y de ahí nos vamos a una acción efímera, corta en el tiempo. El hecho de que el encuentro de Murga Joven se apropie de una tradición centenaria en nuestro país y la pueda desarrollar y pueda tener sus lógicas de impulso y de freno también lo constituyen, o por lo menos de ese lugar yo noto un sentido exitoso en ese punto. Decía que el primer tópico iba a girar en función de esta coordenada del tiempo, una cultura global que hegemoniza, que tiene discursos hegemónicos que son reproducidos en muchos casos, a los cuales es difícil plantear una alternativa. Retomo lo que decían a propósito de los cambios y de cómo esos cambios pueden insinuarse en el tiempo y efectivamente generar una transgresión. La segunda tiene que ver con el espacio. Y aquí me meto en un terreno que es propio de las políticas y de las políticas públicas. En función de lo que decía anteriormente, la globalización desterritorializa, la globalización pone el eje en el espacio ciudadano, que generalmente es el más visible a los ojos de los medios de comunicación. Las cosas que ocurren en la ciudad y particularmente a las zonas donde está concentrado el poder económico de la ciudad, que son las zonas céntricas. En el carnaval esto nosotros lo podemos apreciar con mucha claridad. El fenómeno del carnaval a los ojos de la masividad transcurre en una zona costera, que es la de mayor poderío socioeconómico. Por lo tanto, a la hora de trazar una hipótesis o una mirada que busque interpretar el encuentro de Murga Joven, no puede no tenerse en cuenta que el encuentro tiene vida propia en barrios que no son precisamente los barrios céntricos, que transforma en lugares, y quiero después detenerme un segundito en el concepto de lugar, que digamos, están en los barrios más alejados de la zona periférica. Pienso en Manga, Punta Rieles, pienso en la zona, incluso en lugares, hay murgas que sabemos que vienen del interior del país, de Canelones, de algunas zonas donde las oportunidades para los jóvenes están realmente muy menguadas. Hemos visto una Murga Joven, yo no sé si era en el encuentro o particularmente en el Carnaval de las Promesas, que venía de la ciudad de Tala. Que viene de la ciudad de Tala. De Dolores también. Exacto. Bueno, Tala es una ciudad que tiene particularmente la mayor tasa de suicidios entre adolescentes. Por lo tanto, digamos, a la hora de incorporar elementos que permitan referirnos a la Murga Joven como una política pública, bueno, encontramos una actividad que nuclea, que organiza y que en algún punto este tema seguramente lo podría desarrollar Alejandro Scherzer, que es psicólogo social, bueno, es un experto en todos estos temas, que genera salud mental, o sea, un evento multitudinario que interconecte en una experiencia creativa
a los jóvenes, evidentemente es un elemento que genera salud mental, que creo que también es un indicador muy valedero para la medición de este movimiento de Murga Joven como política pública. Y en segundo lugar, porque creo que el encuentro de Murga Joven, en tanto son cientos, quizás miles de jóvenes, no tengo el número, pero bueno, ustedes lo conocerán mejor que yo, permite referenciar a esos lugares, a esos espacios olvidados, a esos espacios que muchas veces salen en la televisión casi que exclusivamente por hechos policiales, luctuosos, hasta en algunos casos accidentes de tránsito, pero todos sabemos que las zonas periféricas muchas veces están estigmatizadas por estos hechos de violencia. Digamos, la posibilidad de que exista en ellos una experiencia artística es sustancial, es determinante. Y porque aparte, en este tiempo donde las concentraciones masivas justamente pertenecen a esa definición entre el opuesto del lugar y no lugar, esto es un término que se utiliza abiertamente en las ciencias sociales. Hay un pensador francés que se llama Marc Aurèle, que habla justamente del lugar como el espacio donde el ser humano puede desarrollar una cantidad de vínculos, especialmente afectivos, con ese espacio físico, en contraposición con el no lugar, por ejemplo los cines, que son lugares de paso, lugares donde se desarrollan o están ahí insertos todos los intereses comerciales, los intereses que son parte de esta globalidad y esta modernidad de la que hablábamos recién. Por lo tanto, que esos espacios sean espacios periféricos, que sean espacios olvidados, le ponen nombre y apellido a miles de vecinos que en algunos casos construyen esos lugares, en muchos casos asociaciones civiles, en muchos casos asociaciones civiles que están o que se desarrollan a través de la experiencia de la autogestión, ¿verdad? Todos sabemos que en el carnaval después esos espacios, pienso en el Monte de la Francesa, Punta Rieles, Manga, desarrollan con el trabajo de los vecinos, de esos vecinos entre comillas anónimos, bueno, justamente la posibilidad de sobrevivir. Decía que, que el encuentro de Murga Joven tenga vida en esos barrios periféricos es sustancial y que además los transforme en lugares, desde la definición que aportaba recientemente, me parece un hecho muy importante. El tercer punto que planteaba es la Murga Joven. En esto se ha abordado ya anteriormente con respecto a las lógicas de concurso y de no concurso. Creo que es importante señalar en este caso una mirada que tiene que ver con dos fenómenos que son bastante opuestos, ¿no? Como es un carnaval excesivamente reglamentado, como es las murgas que nosotros conocemos en febrero, que, digamos, además de esa vieja lucha entre el pensar y el sentir en un carnaval como el de febrero, hiperpautado por la racionalización, por una mirada que atraviesa los rubros, que además ideológicamente reproduce un modelo que es el del Partido Colorado desde hace unos cuantos años, que tiene una lógica bastante conservadora en oposición a esta mirada de Murga Joven donde existe la libertad por definición para crear. Nosotros observamos algunos espectáculos, particularmente de los últimos años, donde han penetrado muchos modelos, que se reproducen muchos modelos del carnaval mayor en Murga Joven, y lo planteamos como un signo de interrogación, un llamado de alerta, ¿no? En definitiva, sí, ese modelo tan, de una mirada tan fragmentada sobre la creación artística era, no sé si plantearlo con este término, apto en Murga Joven. Evidentemente está legitimado porque hay muchos jóvenes que lo hacen, pero uno se pregunta si es en algún sentido conveniente que eso suceda. Y se plantea desde este punto el cuarto lugar al que yo quería llegar, que es hacer una mirada o trazar una hipótesis de futuro. Estamos en un carnaval donde, el carnaval mayor me refiero, donde las innovaciones son difíciles. Yo tengo una mirada bastante más pesimista que la de Milita en cuanto a la introducción de los cambios. Sostengo un poco más radicalmente que las transgresiones están duramente penalizadas, en algunos casos por los instituidos reglamentarios, y en otras cosas por un imaginario que existe en el carnaval que reivindica de un modo bastante grotesco y violento la transgresión. Es muy difícil que se incorporen sensibilidades nuevas, narrativas nuevas, que la transgresión como tal sea premiada en el carnaval mayor. Digo esto teniendo en cuenta que este espacio de libre creación es, en definitiva,
desde la mirada de la murga como género identitario de nuestra ciudad, un lugar que opera como un refugio importante de las transgresiones. Creo que es un lugar muy interesante para defender, digo también porque en el Encuentro Mujer Joven hay premiaciones, y esas premiaciones, quieras o no, son idénticos a esos lugares a los que se van a invitar como un lugar a preservar. O sea, trazar en esta mirada de futuro, intento que sea lo más sintética posible, al encuentro de Murga Joven como un espacio para defender, yo diría con bastante radicalidad, las posibilidades de transgresión en lo que hace a las narrativas de las murgas. Nada más. A Ramiro Payares. Bueno, ahora necesito que me obliguen a tomar agua. No, es muy difícil para mí estar acá. Estuve escuchando todo lo que se dijo en todos los paneles del día de ayer y realmente cada vez que saco el celular es para anotar en él porque me olvidé de traer papel y lapicera y bueno, por eso mismo me voy a apoyar un poco acá y en alguna cosa que también me voy a poner ahí en la pantalla. Para mí esto es muy difícil porque se cruzan demasiadas cosas acá en relación con la institucionalidad a la que estoy representando en este momento, en relación con mi historia personal y mi vínculo con el carnaval por un lado y con el fenómeno de Murga Joven por el otro. Y también desde un punto de vista generacional, y en ese sentido también me interesa retomar algunas de las cosas que se dijeron acá con relación al contexto del origen, pensando también, porque yo nací en el año 81, es decir, cuando esto empezó, yo tenía en el año 98, por citar el año no del inicio de esto, pero sí del primer encuentro, estaría teniendo unos 17 años. Yo en esa época participaba no de Murga Joven, sino de teatro joven. Yo, además de trabajar acá, tengo una formación, una carrera como actor y también como profesor de historia, y en el 2000 estaba en el IPA de Historia. Eso también se cruzaba mucho con el espacio de la Murga Joven y el teatro joven porque era como un ecosistema de gente interrelacionada, que también me parece que responde a otro elemento que acá no se mencionó, pero que para mí es importante, que es que entre el año 96 y el 2002 hubo un movimiento estudiantil muy fermental en el Uruguay, en Montevideo en particular. En el año 96 fue que se implementó la reforma de Germán Rama, y en el año 2002, en el contexto de la crisis generalizada de este país, también el movimiento estudiantil tuvo una participación muy activa a nivel sociopolítico. Y me parece que toda esa fermentación política y social que se estaba dando en ese momento se relaciona también con la ocupación de los espacios de expresión artística y cultural que se estaban abriendo, que me parece que no es casual que se dieran en el marco institucional de la Intendencia de Montevideo, que era el único ámbito del Estado uruguayo gobernado por la izquierda, en un contexto en el cual pensar que el gobierno nacional blanco o colorado de coalición, más precisamente, pudiera tomar a la murga como una herramienta cuando no había absolutamente ningún espacio desde la institucionalidad oficial para las expresiones populares, evidentemente ahí hay un cruce de elementos coyunturales que son bien importantes de tener en cuenta. Me parece también que la Intendencia de Montevideo en los años 90 tuvo en lo social y en lo cultural una dimensión de una profundidad que precisamente trataba de crear un relato contrahegemónico a lo que sucedía a nivel no solo del Estado Nacional, sino a nivel de la región. Era una especie de proyecto que tomó unas dimensiones para lo que es la institucionalidad departamental realmente muy importantes, que siguen teniendo un peso muy grande hasta el día de hoy. Si nosotros pensamos en la dimensión de las acciones culturales del gobierno de Montevideo en relación mismo con el Estado Nacional, ya estando el Frente Amplio hace 13 años en el gobierno, la Intendencia de Montevideo sigue teniendo un peso determinante en la política cultural, ¿bien? Y mucho de eso, que sigue hasta el día de hoy, proviene de esa institucionalidad que se generó en los años 90, dentro de la cual me parece que Murga Joven es uno de los tantos elementos, la movida joven,
fue en general. Yo como participante participé de teatro, en Murga siempre fui espectador, nunca se dio ese cruce, casualidad de la vida. En teatro creo que teníamos menos posibilidades de participación que las que se fueron generando en Murga, era mucho más el formato de concurso, los talleres no eran para todos, o sea, yo en mis experiencias de participación era ni siquiera 2 veces, era una vez, y sigue siendo así, es decir, ibas, mostrabas tu espectáculo y después o ganabas o no ganabas, había un baile, recuerdo la factoría, al final, te daban las menciones. Pero nada, me parece que de todos modos, a pesar de esos elementos, eran espacios que estaban buenísimos para ocupar. Yo empecé a hacer teatro en uno de los primeros talleres que el primer programa de descentralización del Frente Amplio a principios de los 90 llevaba a los barrios. En el club donde yo jugaba al baby fútbol se abrió un taller de teatro y ahí empecé a tomar contacto con el arte. Digo, son como elementos que hacen a la historia de uno, que lo cruzan con la institucionalidad en la cual hoy uno trabaja y ven cómo atraviesa absolutamente toda la existencia y cómo ha determinado mucho de lo que uno después terminó siendo, se terminó construyendo como persona, se terminó vinculando, terminó socializando. Yo también, esos amigos y compañeros de esos grupos con los que nos presentamos en la movida joven, son amigos del alma hasta el día de hoy y nos vemos siempre, ¿tá? Nada más que más viejos, pero igual la continuidad también se da en ir a ver carnaval, en seguir a determinadas murgas, es decir, hay toda una construcción de un ecosistema social y cultural que fermentó en esa década, en la cual si bien la crisis era fuerte, cada vez había menos recursos económicos, cada vez más nuestros padres podían quedarse sin trabajo, de todas maneras había razones para ocupar espacios, ya sea ocupar el liceo, ya sea ir a la movida joven o ir a ver a los amigos o compañeros del IPA que salían en Murga Joven. Eso me parece que es interesante también tenerlo en cuenta a la hora de pensar en las diferencias entre el hoy y el ayer, ¿no? Es decir, por qué nos organizábamos, por qué militábamos, por qué luchábamos, daba un significado al ocupar determinados espacios. Capaz que hoy hay que buscar desde estos espacios comunes cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestras estrategias y cómo articularnos en torno a eso. También me parece que dentro de esa búsqueda de relatos contrahegemónicos que el Frente Amplio en el gobierno departamental intentó desarrollar buscando aliados como podía ser el TUMP o como podía ser en el caso del teatro la Sociedad Uruguaya de Actores, es decir, buscando generar tejidos que construyeran política y que permitieran ese desarrollo, que sea en la gestión de Sara López y que sea en el año 97-98, tampoco es casual. Sara López fue la única directora que un año le dijo a DAECPU, la Intendencia no participa del concurso, háganlo ustedes, ¿tá? Y ese año se había creado Murga Joven, como la posibilidad de generar otra cosa diferente. No me parece casual, me parece que tiene un significado, más allá de que al año siguiente DAECPU vino y le pidió a la Intendencia que volviera a coorganizar, porque solos no podían, ¿tá? Porque el espacio de lo público en ese sentido resulta fundamental, y perdonen que me paro, pero así pongo una plaquita acá para ir conectando más con lo que nos toca hablar, que tiene que ver con las políticas públicas desde el hoy. Y acá cuando, ahora vamos a poner pantalla completa, cuando yo estaba pensando ayer un poco entre las cosas que anotaba y que pensaba, buscando cuando con Mariana Perkovich, quien es la directora de Cultura, que yo estoy suplantando en este momento, y hacíamos una presentación sobre, bueno, cuál es nuestra visión del Departamento de Cultura sobre el carnaval, porque incluso cuando nosotros llegamos se planteaba, el carnaval tiene que estar en cultura, debería estar en desarrollo económico como estuvo antes, es una actividad cultural, es una actividad económica. Bueno, para esta administración fue una definición que esté dentro de las políticas culturales. Es una actividad predominantemente cultural. Y dentro de los lineamientos de la Agenda 21 para la Cultura, nosotros tomábamos para una presentación este fragmento que nos parece bien importante para reflexionar sobre cómo la institucionalidad se relaciona con las actividades del carnaval. Las políticas culturales deben encontrar un punto de equilibrio entre interés público y privado, vocación pública,
e institucionalización de la cultura. Una excesiva institucionalización o la excesiva prevalencia del mercado como único asignador de recursos culturales comporta riesgos y obstaculiza el desarrollo dinámico de los sistemas culturales. La iniciativa autónoma de la ciudadanía, individualmente o reunida en entidades y movimientos sociales, es la base de la libertad cultural. Pensando en esto y también pensando en algunos de los objetivos que trazábamos en relación al eje de desarrollo de políticas en relación a las festividades populares donde entra el carnaval. Desarrollo de la integración y la convivencia, de las culturas locales, impulso a la cogestión, a la participación, impulso al disfrute de la ciudad y su creatividad, preservación del patrimonio inmaterial, incorporación de la perspectiva de género. Si nosotros mirábamos estos lineamientos y pensábamos en todo lo que es el carnaval, era una consecuencia lógica. Murga Joven es lo que está mejor. De todo lo que se hace en carnaval, es lo que está por ese camino. ¿Está? Con todos los problemas que puedan haber, críticas, discusiones para hacer, es lo que se enmarca en una creación institucional que se basa en la participación, que se basa en la cogestión, que se basa en el diálogo, en la construcción y en el equilibrio de esos factores, en donde la institucionalidad pone determinado marco que pasa desde la infraestructura, los recursos humanos, el presupuesto, un montón de elementos más, pero en donde la sociedad civil organizada es la que ocupa, la que define, la que opina, la que participa, la que interactúa y la que hace que eso tenga sentido y siga existiendo. Cuando prevalece demasiado el mercado, ahí se generan las contradicciones que la existencia de este espacio pone en evidencia en relación con el carnaval. Entonces, es inevitable pensar esta política en relación con la política general del carnaval, porque tienen muchos puntos de contacto, pero institucionalmente están planteadas y están formuladas de manera muy diferente. También pensábamos nosotros con Mariana el hecho de decir, bueno, tiene otra virtud más dentro de lo que a nosotros nos parece que es importante dentro de un ecosistema cultural, que es el desarrollo de nuevos lenguajes, ¿no? Fundamental. Hablábamos del conservadurismo en el carnaval, ¿no? En la murga tradicional. ¿Bien? Murga Joven es algo que ha impulsado el desarrollo de nuevos lenguajes. Ahora, por otro lado, ¿es suficiente? ¿Alcanza? ¿Hay que dejarlo solo? ¿Hay que ponerle otras miradas? ¿Hay que delimitar de otra manera? ¿Hay que renegociar cosas? Una de las cosas que nosotros pensábamos en un momento fue, bueno, nosotros tenemos una estructura que funciona acá, sin embargo tenemos otra actividad vinculada al carnaval, que es Carnaval de las Promesas, que tiene un esquema que es un espejo del carnaval mayor en muchos aspectos. ¿Qué podemos hacer para trasladar muchas de estas cosas a esta otra? Bueno, y en estos 3 años hemos trabajado mucho. Estamos en una primera experiencia de llevar monitores a los ensayos del Carnaval de las Promesas que vayan a dialogar, a interactuar, a ver, a tirar miradas, a empezar a tener una imagen de qué es lo que está pasando en el territorio. Es una actividad, es una política que es sumamente de impacto para un montón de población infantil, juvenil, adolescente. ¿Bien? Entonces, eso es bien importante. Ahora, habiendo empezado alguna línea de trabajo por ahí, ¿cómo volvemos a mirar Murga Joven? ¿No? Y bueno, y de ahí surge esta instancia también, porque Marcel la propuso como un elemento relativo a estos 20 años, pero también para nosotros era un elemento importante generar una instancia de encuentro, de reflexión, de debate, de tener insumos para nosotros poder pensar y repensar desde el lugar que nos toca, que es transitorio. Nosotros estamos acá porque nos tocó estar acá estos años, después van a venir otros, pero los que siguen son los participantes, que no siguen en un continuo porque también entran y salen, pero de esa interacción y esas redes es que se mantiene un tejido, que es el que fluye, que es el que le da sentido a la continuidad de la cuestión. Entonces, algunas cosas más que me había notado
y que me gustaría no perder de vista, no sé cómo estoy de tiempo, Marcel, pero bien. Hay una cuestión que tiene que ver con una mirada desde una perspectiva de clase social, que también me interesa volcar acá, ¿tá? Que tiene que ver con que esa murga joven que surge en ese contexto también surge muy vinculada a las clases medias de izquierda, a las clases medias con formación universitaria, no únicamente, pero sí mayoritariamente. Los discursos, los lenguajes, toda esa cuestión crítica, innovadora y demás, tiene que ver también con una sección sociocultural que nosotros podemos identificar claramente hasta el día de hoy. El carnaval, como ese otro espacio en donde quizás la asignación de los recursos del mercado tiene un peso fuerte, ¿tá? Tiene orígenes muy distintos a esos desde un punto de vista sociocultural. Y esas tensiones que existen tienen que ver también con eso. Y nosotros no lo podemos perder de vista. El carnaval tiene una estructura fuertemente institucionalizada que también tiene una relación con toda una estructura institucional, lo que Gonzalo Garámbula llama la institucionalidad aluvional de la cultura uruguaya, en donde se van creando cosas como islas separadas y hacer que ellas dialoguen es muy difícil. Y bueno, y acá eso es un ejemplo, ¿no? Aunque entran otros factores. Pero digo, esa estructura que se consolida en torno a una asociación, es una asociación que también tiene su historia, que también tiene su origen, que también tiene su visión del mundo, y con la cual la institucionalidad pública también tiene que dialogar, ¿tá? Y también tiene que construir. Y no es fácil, ¿no? Es decir, establecer hasta dónde va, como decíamos hoy acá, hasta dónde vamos, hasta dónde... En ese otro caso también nos toca hacerlo. No es fácil, es muy difícil, pero es necesario. ¿Por qué? Porque es el rol de la institucionalidad pública. Hay una visión, que ayer se dijo muchas veces, de que hay una definición política que le otorga más recursos al carnaval central que al resto, y eso no es así. Se le otorgan, sí, espacios, no recursos. La mayoría de los recursos están puestos en la periferia, están puestos en los barrios, y eso no es nuevo, eso es una política que viene desde esa misma época de Sara López en la que estamos hablando, la cual se construyó esta política de escenarios populares, que son otro ejemplo exitoso de participación y de cogestión, pero que necesita del recurso público para sobrevivir, es fundamental. Y en ese sentido se ha trabajado para que ese espacio no esté dentro del ámbito cerrado y monopólico de los conjuntos que están concursando, sino para que también las murgas jóvenes puedan acceder, no solo en una hora cero, puedan participar. En ese sentido me parece que lo de ayer con lo del Monte de la Francesa fue muy interesante como para también recibir esa crítica de decir, bueno, cuando se nos da este espacio, cómo nosotros lo defendemos, lo construimos y lo continuamos. Nosotros dentro del departamento, y Celeste lo mencionaba, tenemos el programa Esquinas de la Cultura, que es otra institucionalidad posterior, ¿tá? Que trabaja murga también, que trabaja el concepto de murga comunitaria, que hay murgas de abuelos, que hay murgas de gurises, que hay murgas de jóvenes, que hay de todas las edades, que participan, se encuentran y no compiten. Existe eso. Los diálogos ahí también son importantes. Esa mirada transversal, esos nexos, se pueden encontrar en otros lugares. El espacio institucional hay que aprovecharlo y hay que exigirle cosas, pero también nos tenemos que exigir cosas a nosotros. Yo como artista del teatro, como artista relativamente joven, no tengo espacios institucionales como tiene la murga joven. Si van 400 personas a ver mi espectáculo es un golazo, es como el hit, el éxito. Marcel, vos lo sabés también. Es decir, tenemos que pagar si queremos actuar. Ni siquiera tenemos lugares a donde podamos ir sin tener que pagarles para acceder. Si queremos juntar plata para hacer un vestuario, también tenemos que organizar un baile y también puede venir una denuncia y también lo puede clausurar. O sea, hay temas que está bueno no encerrarse en la chacra y ver la transversalidad. Hacen a toda una sociedad, a todo un ecosistema, y hay que trabajar en conjunto, pero hay que ampliar la mirada y entender las razones, entender los por qué y empezar a dialogar desde otro lugar. Para ir terminando, a ver si me quedó alguna cosa más por decir.
en relación a lo que me había anotado. Igual tenemos una instancia ahora de... Está perfecto. Hay una cuestión que también me parece importante pensar con algo que se dijo ayer, en relación a la televisación y un montón de elementos. Para mí, las expresiones escénicas son vivenciales, son aquí, ahora, son con el otro, hay que estar. Hay una cuestión ahí en donde la televisación, el a través de una pantalla, también nos lleva a lo hegemónico, ¿no? Como un elemento para pensarlo, ¿tá? Creo que todo este encuentro estuvo atravesado por esa tensión a la relación con el carnaval, con los espacios, con la institucionalidad. Es decir, me parece que eso está de más porque la tensión es lo que le da sentido a esta existencia, ¿no? Si no hubiera tensión, si estuviera todo bien, no tendríamos que estar acá, estaríamos seguramente en un gobierno como el que están teniendo en los países vecinos, ¿no? Es decir, donde las tensiones se dirimen de otra manera y no en el diálogo. Para mí eso lo tenemos que valorar, lo tenemos que construir. Estos espacios existen, hay que protegerlos, hay que defenderlos, hay que continuarlos, hay que resignificarlos también, pero tienen que ver con un contexto y tienen que ver con una lógica de pensamiento, y eso es importante tenerlo en cuenta. Obviamente yo estoy representando una institucionalidad, una administración y una fuerza política, pero independientemente de eso, uno tiene que hacer un análisis histórico y evaluarlo en esa relación también, ¿tá? Me encanta además también la tensión que hasta se genera con el propio género murga, ¿tá? Porque esa apropiación de determinados sectores socioculturales de la herramienta para resignificarla y convertirla en otra cosa es lo que nos permite el crecimiento, el desarrollo, el generar nuestras propias narrativas. Eso es buenísimo. Y por último, dos cosas. Por un lado, yo trabajé muchos años como periodista de carnaval. Y en el carnaval me generé muchas enemistades por tratar de promover el tipo de discurso y el tipo de relato que se ha generado desde este encuentro, ¿no? Y después, y estando afuera, mirando la institucionalidad, la gestión, los vínculos, no sé qué, yo pensaba muchas cosas. Después estar de este lado es muy difícil. Eso lo quería contar, ya que estamos, es decir, uno piensa que va a poder, o que sí, o que es re fácil, y nada es fácil, todo involucra un montón de intereses, de tensiones, de equilibrios. Acá los recursos destinados a la cultura en este país son pocos, no son suficientes. Nosotros desde nuestro lugar estamos trabajando y luchando para poder incrementarlo lo más que podemos. Pero así como desde acá se plantean exigencias, se plantean desde 150.000 lados más, y es una tensión permanente en la que acá hay que vivir. Pero bueno, uno aceptó estar en este juego y se la tiene que bancar, es lo que le toca. Pero me parece que es importante pensar en eso, en que los recursos en realidad hay que hacer un análisis más profundo de un impacto a nivel territorial que tiene que ver con algo que de repente el carnaval central se ve como algo a lo cual se le destina mucho, cuando en realidad genera desde otros lugares. Y por otro lado, muchas veces se dice desde la música, por ejemplo, que el gobierno del Frente Amplio solo le da plata a las murgas del carnaval, y eso, si hacemos un análisis, tampoco es tan así, ¿no? Y por último, hay un elemento de toda esta discusión de si la murga joven, el impacto en el carnaval, desde lo estético, de lo discursivo, de los lenguajes. Yo creo que hay un impacto que acá no se mencionó, que es más importante. Hay muchos cuestionamientos a las formas que tiene el carnaval, que si no hubiese existido este espacio, nunca se hubiesen instalado en carnaval. Hoy hay cuestionamientos a las formas del carnaval, al concurso, a la prueba de admisión, a la forma de participación, a todos esos cuestionamientos. En la década del 90 no existían, porque el carnaval era así, estaba naturalizado. Hoy existen, están instalados, se discuten, cada uno podrá tener la postura que quiera. Hay 17.000 variables que inciden para que las cosas sean de una u otra manera, pero me parece que esa capacidad crítica de cuestionar lo obvio es fundamental, es recontra brechtiano además, ¿no? Pero
Los espacios, para terminar... El director de cultura. Ya terminé. Los espacios para mí tienen que ver con encontrarle sentido a la vida de uno mismo y nada, y me parece que es eso, no perder de vista qué sentido le encontramos a nuestra existencia con los otros y en qué lugares, y desde ahí construirlos. Nada más. Muchas gracias, Ramiro.